Amados hermanos y hermanas, les saludo en esta mañana de domingo 13 de septiembre del año 2020. Como siempre, quiero saludar a todos mis hermanos de todos los circuitos de la iglesia y a todos los que nos escuchan desde distintas localidades. Quiero saludar a los hermanos del Templo Central de Lovalle, 1589, a los hermanos de los circuitos, San José de Maipo, Melipilla, La Guada y Yumbel, Cerrillos, Buin, y también los hermanos que vienen siempre al Templo Central desde Peñaflor, desde Estación Central y de otras localidades aquí cercanas al templo. Saludar también al pastor Cornelio Soto en Nueva York, Estados Unidos, junto a sus hijos. Saludar a nuestro amado siervo de Dios y hermano Boris Mayer junto a su familia en Coyhaique, que han estado muy ocupados trabajando. Y también a mi hermano Jaime de la localidad de Coquimbo, que por estos días han estado bastante movidos con algunos temblores y terremotos. También a los hermanos que nos escuchan en Chillán, al hermano Carlos Guevara y todos los que están en ese lugar. Que Dios les bendiga ricamente a todos mis hermanos de Calera de Tango, de Peñaflor, de Estación Central, de todos los lugares. Un abrazo para todos ustedes, un saludo también cariñoso de mi esposa, de mi familia. Que Dios esté guardándoles en este tiempo. Amén. Que la bendición de Dios esté en sus vidas. Ahora vamos a pasar inmediatamente a la palabra del Señor, a la poderosa palabra del Señor que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 36. Vamos a leer un solo verso, el verso 27. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Ese es el verso base a través de la cual el Señor nos va a dar la enseñanza para este domingo 13 de septiembre. El tema del día de hoy se llama la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Como introducción a este mensaje, vamos a decir que dentro de la sagrada palabra del Señor en la Escritura encontramos milagros. Y cada milagro que Jesucristo efectuó en su ministerio fue necesario para enseñar en cada oportunidad, en cada lugar, en cada aldea donde se desarrollaban estos milagros. Dios tenía una enseñanza con cada uno de ellos. También las promesas que están escritas y que están en este libro santo también son necesarios para nuestra edificación. Son necesarios para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y así como es necesario los milagros, así como es necesario las promesas y que nosotros conozcamos esta promesa, también es necesario que comprendamos que nuestra vida cristiana debe avanzar con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, también es absolutamente necesario e imprescindible que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que tengamos en cada uno de nosotros, aparte de recibir el testimonio de salvación, debemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a comprender y lo vamos a entender en 5 áreas en las cuales ha sido diseñado o distribuido el mensaje de esta mañana. Entonces, lo que podemos decir que lo que Dios nos va a enseñar esta mañana, para que lo tengamos claro, es la necesidad, lo importante de que para el hombre salvado, para el hombre redimido por Cristo, la importancia y necesidad que hay de que el Espíritu Santo esté siempre llenándonos, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos gente guiada, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Lo primero que vamos a señalar es que la palabra de Dios y la sana enseñanza y doctrina respecto del tema del hombre, de la naturaleza humana, es la siguiente.
Dice la palabra del Señor que el hombre está muerto en delitos y pecados. Así dice la Biblia, que la naturaleza del hombre está muerta en delitos y pecados. No dice que nosotros estamos enfermos, no dice que nosotros estamos desfalleciendo, no dice que nuestra conciencia se ha endurecido, no dice tampoco que nuestra conciencia y nuestro corazón se haya encallecido, se haya endurecido, sino que literalmente dice que estamos muertos. Porque hay una línea doctrinal muy antigua que viene de los arminianos, que señala que a pesar de la naturaleza humana existiría una voluntad del hombre, existiría una posibilidad de un poder de la voluntad del hombre que pudiera acercarse a Cristo, que pudiera allegarse voluntariamente a Jesucristo. Esta es una doctrina completamente equivocada. Y hay otras variantes también que señalan darle de alguna manera una posibilidad al hombre que pudiera acercarse a Dios por sus propios medios o por su naturaleza. La palabra muerte significa que el alma estaba muerta, que nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Entonces espiritualmente no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos generar vida o podamos acercarnos a Él, porque la Biblia dice que todo designio del hombre es lejano de Él, es estar alejado de Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta primera base, esta piedra angular, porque estas son piedras angulares que deben quedar establecidos en nuestros corazones y en nuestras mentes, cuando nosotros ya estamos claros de que estamos muertos y que solamente la vida viene de parte de Dios, entonces estamos preparados para recibir el Evangelio. Entonces recién el Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas, hace vida en nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene a levantar de la muerte, con su don divino, viene a levantar al hombre. Entonces se cumple la palabra del Señor que dice que el hombre y la mujer estamos desprovistos de vida espiritual. Y en este mismo libro de Ezequiel aparece la enseñanza del valle de los huesos secos. Y el valle de los huesos secos es muy claro, porque él dice, la palabra del Señor dice que él une los huesos, él arma un esqueleto, y luego dice que sopla un viento, desde los 4 vientos sopla sobre los muertos, y ellos viven y se ponen de pie. Usted quizás ha leído este pasaje bíblico y dice que se levanta un ejército grande en extremo. Lo que está enseñando este profeta en ese momento es exactamente esto, esta base doctrinal, que el hombre está muerto en el pecado, el hombre está muerto en delitos y pecados, y es solamente este viento que sopla, que representa al Santo Espíritu de Dios, que viene a darnos vida, que viene a darnos la vitalidad, la fuerza. Y si hoy nosotros como cristianos, como hijos escogidos de Dios, somos algo, estamos en pie, es por gracia y misericordia de Él. Él nos vino a dar vida espiritual, Él nos vino a dar vida en el alma, y Él nos da cada día, cada mañana la vida física para poder cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Esa es la base fundamental. Pero además, la palabra del Señor agrega otra cosa. Dice que no solamente el hombre está muerto en el pecado, sino que dice algo peor que eso. Dice que el hombre es totalmente, plenamente reacio a Dios. Que el hombre es plenamente reacio a todo lo que es bueno y a todo lo que es recto. El libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 7, dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces aquí nosotros vamos colocando ya bases fundamentales en nuestra vida cristiana. Usted y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios.
El hombre en su naturaleza humana nada puede ofrecer, y tampoco usted intente hacer la obra de Dios, intente allegarse a Dios con su humanidad. ¿En qué sentido? En pensar de que usted se puede acercar voluntariamente, que usted puede dejar un vicio cuando lo quiera, o que usted puede hacer la obra. Porque tenemos que entender esto, que estamos muertos en delitos y pecados. Es más, ¿qué dijo Jesucristo? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía a mí. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y yo lo he visto en muchas iglesias, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pero también dice que ninguno puede venir a Jesucristo si el Padre no lo envía. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a Él para tener vida. Pero el designio del ser humano es no acercarse a Dios, porque somos incapaces de hacer lo bueno. Somos incapaces nosotros para hacer lo bueno, pero sí somos suficientemente capaces de hacer el mal. Sí somos suficientemente capaces de ser soberbios, altaneros, orgullosos y alejarnos de Dios. Entonces, aunque Cristo trate de seducirnos, de llevarnos a Él con amor, o aunque trate Él de, no sé, a través del fuego, a través de pruebas, el hombre tiene esta facultad o esta naturaleza de no acercarse a Dios. ¿Y cómo puedo yo venir a Él? ¿Cómo puedo yo acercarme a Él? ¿Con quién se mueve aquí para que yo pueda estar hoy escuchando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que se movió en mi vida? ¿Qué es lo que sucedió en mi vida para que yo pueda estar escuchando la palabra? Si por naturaleza soy rebelde, hay solo una persona que se manifestó a mi vida. Y aquí ya vamos entrando en el mensaje. La necesidad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que me atrae, es el Espíritu Santo que me hace acercarme, es este Espíritu Divino que cambia mi vida, cambia mi voluntad, para corregir esa inclinación que yo tengo en mi corazón. Porque la inclinación del hombre es estar lejos, pero Él marca mi sendero, Él marca mi camino y me atrae con lazos de amor. Entonces, cuando nosotros comprendemos que estamos totalmente caídos, que somos totalmente culpables del pecado, que estamos condenados, entonces y recién entonces usted tendrá una sana doctrina. Entonces y recién entonces usted está basado en la palabra del Señor. Entonces el Evangelio de Jesucristo es eso, que Él cambia la depravación del hombre. Él saca al hombre de las tinieblas y lo coloca en la luz. Toda voluntad perversa es cambiada. Cuando usted comprenda esto, usted ya está en la doctrina correcta, en la doctrina de Dios. Entonces, toda nuestra naturaleza nos sirve. Así que dejemos de lado el orgullo, dejemos de lado la soberbia, dejemos de lado todas nuestras cosas naturales. Porque ninguna de esas sirve y tampoco ninguna de esas va a heredar el reino de los cielos. Sino que tengamos la vida de Cristo, vistámonos las armas de la luz para poder cumplir nuestras tareas. Eso es lo primero, la primera idea que yo quería compartirles. La segunda, podríamos decirle enseñanza, y a través de la cual nos vamos a dar cuenta que hay una necesidad imperiosa que el Espíritu Santo esté en nosotros, es que Jesucristo dejó establecido en su palabra que el hombre y la mujer alcance salvación por la predicación del Evangelio. Por la predicación del Evangelio. Y le entregó al ser humano la tarea de predicar el Evangelio. Como lo dije en el sermón pasado, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces,
La palabra de Dios es lo que nos dice, agradó a Dios salvar a los hombres, a los creyentes, por la locura de la predicación. Y aquí es donde ya vamos a ver cómo puedo predicar yo. ¿A qué predicación es la predicación eficaz? Muchos hombres se preparan teológicamente, otros buscan fórmulas humanas para que la gente llegue a Cristo. Sin embargo, Dios, para poder usar a un hombre, para poder usar una iglesia, para poder usar una corporación o un hombre cualquiera en cualquier parte del mundo, se requiere que ese hombre y que esa mujer haya muerto a la naturaleza humana, haya muerto a la vida de la carne y esté vivo en el espíritu. Y en esto quiero dar una enseñanza en el siguiente sentido. Hay muchos hombres que instalan iglesias. Hay muchas personas que quieren trabajar en iglesia. Pero para eso, y para ser efectivos, y para ser eficaces, y para que los hombres se conviertan por la predicación del Evangelio, usted y yo debemos estar preparados y dispuestos para la burla, para la mofa, para el escarnio, para la persecución, para la traición. Porque Dios va a utilizar todos estos medios para que nosotros muramos a la carne y nos dobleguemos y caigamos de rodillas. Y caigamos de rodillas cada día pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que esté en nosotros y vaya a la vida del pecador. Cada vez que Dios permite que un pecador se convierte, lo hará sí o sí, a través de un hombre, de una mujer que cae de rodillas cada día en la presencia del Señor, que gime y pide a Dios que los hombres y las mujeres sean salvas. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, de nuestra insensatez, Dios usa a ese hombre, a esa mujer. Entonces, muchas veces nos equivocamos. A veces pensamos que tenemos que tener un ministerio reconocido por los hombres, un ministerio reconocido a nivel político, un ministerio reconocido entre los pares, para que realmente seamos efectivos. Y no es así. El único que tiene que estar contigo, hermano y hermana, el único que tiene que estar con nosotros es el Santo Espíritu de Dios. Porque Él es el que nos reviste de poder. Él es el que Él es el que hace útil al inútil. Él es el que coloca que seamos servibles, que seamos gente que puede servir a los demás. Así como el apóstol Pablo, Dios le dijo que bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Asimismo, el hombre no debe buscar un perfeccionamiento terrenal, natural, humano, en el sentido de ser reconocido, sino que la obra es únicamente de Dios. La predicación efectiva, la predicación poderosa, la gloria de Dios que se puede mover en un hombre, la gloria de Dios que se pueda mover en una mujer, es lisa y llanamente el poder de Dios obrando en un instrumento. Y aquí yo quiero hablar una expresión que yo desde muy pequeño siempre conocí y se las enseño a ustedes. En la iglesia donde yo nací, me crié, se hablaba de los instrumentos en las manos de Dios. Siempre se habló de instrumentos en las manos de Dios, hasta el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que ser instrumentos, que demos la nota perfecta para Dios, porque así nosotros vamos a ser efectivos y el Espíritu Santo va a obrar a través de ese hombre, a través de ese ministerio, porque de lo contrario no habrá fruto. Entonces, las almas de los hombres van a ser bendecidas a través de la locura de la predicación del Evangelio. Y si usted quiere
que su ministerio crezca, si usted quiere crecer usted, entonces predique el Evangelio, pero antes de salir a predicarlo, derrámese delante del Señor, doble su rodilla y Dios le va a bendecir. ¿Por qué le digo con tanta seguridad que Dios lo va a hacer? Porque Dios jamás va a actuar en contra de sí mismo. Y si usted lleva el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo va a apoyar, va a confirmar. Entonces, tiene que haber algo más allá del rito externo, tiene que haber algo más allá del mensaje, de la oratoria. Y eso es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Dios también dejó otras cosas a través de las cuales el hombre puede acercarse, por ejemplo, el sacramento del bautismo por inmersión, el sacramento de la Santa Cena, que son dos sacramentos que Él dejó establecidos. Sin embargo, ¿de qué vale si un hombre se sumerge en las aguas o recibe el bautismo por aspersión si ese hombre no tiene el Espíritu Santo? ¿De qué vale acercarse a la mesa del Señor si el Espíritu Santo de Dios no está en mí? Será un rito más, será un rito religioso, pero no va a bendecir mi vida y no habrá edificación, porque yo no voy a tener comunión con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, en esta segunda área de enseñanza, concluimos que tiene que haber una influencia superior, invisible y poderosa, en la predicación del Evangelio, en los santos sacramentos. Y eso es el divino Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, quiero recordarles el pacto de la gracia. El pacto de la gracia señala que todo lo que Dios el Padre hizo y todo lo que Dios Hijo hizo es el pacto de la gracia a nuestra vida. Sin embargo, dice su palabra que si este pacto de la gracia no es revelado al hombre, no va a producir fruto, no va a ser efectivo. Y de acuerdo a la palabra del Señor, ¿quién revela al hombre el pacto de la gracia? ¿Cómo se revela al ser humano el pacto de la gracia? ¿Cómo yo logro comprender esta enseñanza que yo ya la di en mensajes anteriores? ¿Cómo yo entiendo? Solamente el Espíritu de Dios lo revela a mi alma. Es el Espíritu de Dios que revela a mi alma el pacto de la gracia hacia mi vida. Dice la palabra del Señor en el tiempo antiguo que Dios le habló y dijo que su pueblo elegido, su espíritu iba a estar en ellos. Ahora, yo he predicado en otros mensajes de que nosotros fuimos predestinados para salvación. He predicado que fuimos elegidos en amor para ser salvos. Pero ¿cómo usted va a entender, cómo usted va a comprender el pacto de la gracia? ¿Cómo va a entender la elección, la predestinación? Si es un conocimiento quizás teológico seco, solamente porque el Espíritu Santo de Dios dentro de usted le va a dar un testimonio. Y esto es importante que usted lo comprenda. Es importante. Porque usted puede decir, no, yo lo estudié, sí, la elección, la predestinación, lo comprendo. Pero falta algo. Falta que el Espíritu Santo se revele a su vida. Falta que el Espíritu Santo lo constriña, lo mueva, para que usted comprenda lo que es Cristo obrando, que lo escogió desde antes de la salvación del mundo, que lo escogió, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es el Espíritu Santo el que me abre los ojos. Es el Espíritu Santo el que me abre los ojos para ver esta gloria, para entender esta realidad. Es el Espíritu Santo el que me revela la palabra. Es el Espíritu Santo el que se revela a mi vida para que yo pueda comprender
La palabra del Señor es una sola del Génesis al Apocalipsis y está completamente unida y encadenada. Pero para eso el hombre tiene que tener el Espíritu Santo para comprenderla. Por eso que el conocimiento religioso, el conocimiento teológico no sirve. ¿Cómo yo voy a entender la elección? Sabemos que Dios Padre hizo un pacto con su Hijo desde antes de la fundación del mundo y nos fueron dadas todas estas bendiciones. Pero ¿de qué nos sirve el pacto? ¿De qué utilidad tenemos si el Espíritu Santo no nos entrega las bendiciones de este pacto? Nosotros tenemos que recibir las bendiciones en nuestros corazones. ¿Cómo puedo yo decir, Dios, tú eres mi salvación, tú eres el anhelo de mi alma? ¿Cómo puede el hombre decir, sé propicio a mí, que soy un pecador? ¿Cómo yo puedo doblegarme y gemir? ¿Cómo mi espíritu puede gemir delante del Señor? Nada más ni nada menos que esta imprescindible y necesaria manifestación del Espíritu Santo a mi vida. ¿De qué me sirve a mí conocer el poder de la sangre de Jesucristo? ¿De qué le sirve al hombre conocer que Jesucristo murió en la cruz y que derramó su sangre por mi vida y por la suya? Si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, si usted no tiene este testimonio dentro de sí, que inclusive los demonios no se van a sujetar, van a tener que salir huyendo simplemente porque hay un poder, simplemente porque hay una autoridad en ese hombre, y eso es el poder del Espíritu Santo. Escuchaba hace tiempo atrás una hermana me decía que asistió a otras iglesias y le pidió al pastor que la ungiera. Y él le dijo, no, yo no unjo. Yo no trabajo esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay poder. Porque hay un conocimiento ciego. Porque el Espíritu Santo no ha venido. Cristo no ha entrado a esa vida, a ese corazón. El Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia tiene que habitar desde la cabeza hasta la planta de los pies. Tiene que habitar este Espíritu de gracia para que el hombre comprenda esta realidad. La sangre de Jesucristo tiene todo poder. La sangre de Jesucristo tiene toda autoridad. Pero siempre y cuando de los labios que salgan, sea de los labios ungidos de un hombre, de una mujer que tiene esta vivencia, que tiene esta vida en el Espíritu, que se ha revelado por el Espíritu Santo, se ha revelado a ese hombre y lo conduce a comprender el poder de la cruz. Son abiertos nuestros ojos del Espíritu. En el fondo debemos tener un espíritu viviente en nuestro interior. Debemos tener ríos de agua viva. Los ríos de agua viva es la manifestación del Espíritu Santo al interior de ese hombre que ha sido limpiado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo es absolutamente necesario, y sobre todo en estos tiempos en que no hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu de Dios las obras del Padre ni del Hijo van a ser útiles para nosotros. No vamos a poder ni siquiera comprender la palabra. Entonces yo lo llamo ya en esta tercera enseñanza que voy dando a que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No busquen nada más que eso, que todas las demás cosas pasen a segundo, tercer y cuarto plano. Hermano, hermana que me escucha, que estás tan afanado en el trabajo, que estás tan afanado en las cosas terrenales, que estás tan afanado escarbando hacia la tierra, levanta tus ojos y mira que lo único que es importante es ser lleno del Espíritu Santo. Y esto se logra a través de la oración, a través de una oración intercesora, a través de una oración de poder, en donde el Espíritu Santo gime dentro de nosotros, para que podamos tener el poder de predicar la palabra, para que cuando nos acerquemos al altar en el sacramento del pan y el vino nos gocemos y podamos decir gracias, Dios, porque es el Espíritu Santo el que me hace entenderlo, para que comprendamos que fuimos predestinados, elegidos, escogidos para salvación. Es el Espíritu Santo solamente. Entonces, la experiencia del verdadero cristiano, la experiencia del verdadero cristiano no puede ser conocida, no puede ser sentida sin el Espíritu Santo, sin ese Espíritu que se derramó en Pentecostés. Usted no va a tener vida si el Espíritu Santo no entra a su corazón. Tendrá religión, pero no tiene la vida del Espíritu.
Amén. Entonces, puedo enseñarte de un himno que aprendí de niño, cuando llegó el hombre bueno, el hombre moralista al juicio. ¿Cómo un hombre bueno, un hombre que no tiene vicios, un hombre que no le hace mal a su prójimo, que es un hombre bueno, que tiene una moral intachable, podrá llegar a Cristo? ¿Podrá llegar a los cielos? No, porque tiene que llegar a comprender que Él es raza caída, que Él está muerto en delitos y pecados y que tiene que arrepentirse tal y como se arrepintió la mujer ramera, tal y como se arrepintió el hombre que tenía tantas falencias en la oración del gentil y el publicano. Tiene que entender que debe decirle: sé propicio a mí, pecador, porque el hombre bueno, el hombre moralista no alcanza salvación si no reconoce esta doctrina base, si no busca a Cristo, y esto es el Espíritu Santo que lo puede llevar. También los hombres que han recibido, por ejemplo, beneficios económicos también. Entonces, la gracia de Dios va en contra de la naturaleza del hombre. La gracia de Dios va en contra de ese hombre que se cree íntegro, el hombre que se cree intachable, la mujer que se cree intachable. Y no, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena vecina, soy un buen vecino, yo creo que tengo el cielo ganado. No, tal como la mujer ramera se arrepintió, así mismo debemos arrepentirnos. Asimismo nosotros debemos pedir misericordia. Quizás hoy te encuentres con una enseñanza religiosa y estés en este minuto haciendo cosas buenas, pero no has reconocido todavía que estabas muerto y que estás muerto en delitos y pecados. Entonces, debes sentirte un pecador perdido. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, tan claro como eso. Entonces, no me sirven a mí las ceremonias externas de la religión. La religión me puede dar un elevado carácter moral, y esto se encuentra dentro de las iglesias. Hombres, mujeres que han caminado 10 años, 20 años, 40 años, 50 años, y usted los mira y ya hasta ni siquiera se acercan a los demás porque ellos tienen una vida intachable. Ya llevan 30 años, 50 años, usted está empezando. Están equivocados. Están equivocados. Porque el carácter moral, el que sea bueno, que sea íntegro, no lo lleva a los cielos. Lo que tiene que ocurrir es que el Espíritu Santo te quebrante, que el Espíritu Santo te lleve a reconocer tu pecado y tu inmundicia. El hombre bueno nada puede hacer, no puede encontrar el favor de Dios. Igualmente, decía yo que el cristiano, después de la conversión, debe tener ciertas reacciones frente a las circunstancias que le rodean. Y aquí, ya en esta cuarta parte, quiero que vayas analizando cómo tú reaccionas y cómo deberías reaccionar, por ejemplo, cuando viene la aflicción a mi vida, cuando viene la tormenta, cuando vienen estas situaciones que me descolocan, que tanto en el ámbito personal, laboral, emocional, me ciegan, me deprimen, provocan situaciones en mi vida. ¿Qué es lo que debe responder un cristiano? ¿Cómo reacciona usted primero? Analice eso. ¿Cómo reacciona usted frente a una tormenta, frente a una tempestad? Analícese. El verdadero hombre de Dios dice: yo sé que todas las cosas obran para mi bien. Sea lo que sea, pase lo que pase. Por ejemplo, falleció tu hijo. Dios lo quiere. ¿Cómo reaccionamos? Dolor, por supuesto, la carne se duele, pero interiormente yo sé que todas las cosas que están sucediendo obran para mi bien. ¿En quién está confiando una persona que reacciona así? En Dios. Completamente en Dios. Por ejemplo, falleció la compañera de su vida. Esto le pasó a Job. Y él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a esa realidad?
Hay otros hombres que fracasan, se pierden los trabajos, se perdió el trabajo, tuvo problemas, perdió su casa. Económicamente las cosas no marcharon bien. Las cosas no están funcionando. Por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, he conocido muchos testimonios, muchas personas. En mi trabajo, donde yo estoy trabajando, conversaba el otro día con una persona y me decía, mi padre falleció de coronavirus, mi hija estuvo 20 días al borde de la muerte, estoy desesperada. Y yo la miré y le dije que comprendía su situación, pero la gente entra en desesperación. A lo mejor no hay alimento en la mesa. Fíjate la respuesta que dio Job y la respuesta que debe dar el hombre y la mujer de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso le digo, vaya usted viendo su reacción frente a cada situación que le estoy presentando. Quizás haya alguno en este momento que esté acostado en el lecho por enfermedad. A lo mejor estás enfermo, enferma. A lo mejor hay algún problema en algún órgano de tu cuerpo. A lo mejor algo está fallando y no está funcionando al 100%. El que es hijo o hija de Dios dice, bueno es haber sido humillado por Dios, puesto que antes de que yo fuera humillado y fuera llevado a esta situación, yo estaba descarriado, andaba como una oveja descarriada, pero ahora, Señor, yo guardo tu palabra. Mira la respuesta frente a la enfermedad. Esa es la respuesta de un genuino. Ahora cuando llega la muerte, cuando nos acercamos al valle de la sombra y de la muerte, dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la reacción. ¿Qué es lo que hace a un hombre o a una mujer estar tranquilo en medio de estas adversidades gigantescas? ¿Qué es lo que te hace a ti y a mí estar tranquilo en medio de esta pandemia? Como lo prediqué el primer domingo que predicamos online. No sé si te acuerdas de ese mensaje. Yo dije que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo les decía que no teníamos que tener temor en esta pandemia porque el perfecto amor de Dios se había manifestado a nosotros. Esto es el perfecto amor. Que nosotros entendamos que en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades personales, el Espíritu Santo de Dios está en el control de todo. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, también cuando somos bendecidos y tenemos bienes, ya no valoramos las cosas, ya no estamos apegados a ellas, sino que simplemente yo disfruto de lo que Dios me da, pero no me entra al corazón, porque simplemente el deseo mío es partir. El deseo mío es que voy a estar en un lugar mucho mejor, porque mi ciudadanía no está aquí. Yo no tengo ciudadanía permanente. Y espero que usted tampoco tenga una ciudadanía permanente, ni se esté aferrando a las cosas de esta tierra, sino que buscamos una ciudad que está más allá, que está lejos de nuestra vista. Hay una ciudad celestial en donde sí, yo tengo mi ciudadanía. Entonces ya no tengo tanto placer en las cosas terrenales, las uso sí, por supuesto, pero no hay nada en torno a esta tierra, en torno a este mundo, que me quite el sueño, me robe mis pensamientos, sino que mi tesoro está en el cielo, únicamente en el cielo. ¿Y qué es lo que motiva a una reacción así al hombre? ¿Qué es lo que motiva una reacción así en una mujer?
el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esto comprueba la necesidad del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Hasta inclusive nuestro arrepentimiento proviene del Santo Espíritu de Dios. En todos los actos de la vida cristiana, ya sea consagrarse a Cristo, la oración, someterse a la palabra del Señor, en todas estas cosas, el Espíritu Santo tiene que revestirnos. Tenemos que estar revestidos por el Espíritu Santo. Todo lo demás que hagamos, escúchame bien, todo lo demás que hagas es inaceptable para Dios. Todo lo demás que hagas no llega a la presencia de Dios. Por más que te esfuerces, por más que pongas humanidad en eso, no va a llegar. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que tiene que gobernar. Él te apoya, Él te ayuda. Y Él nunca te va a abandonar porque Él nunca desprecia su propia obra. Entonces, amados hermanos y hermanas, la pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo en tu interior? ¿Tienes contigo al Espíritu de Dios hoy? Esa es mi pregunta. Yo me atrevería a decir, y permítanme lo que voy a decir, la mayoría de las personas que asisten a la iglesia tienen una religión. La mayoría de las personas que van a la iglesia tienen una religión. Pero, ¿de qué te sirve la religión? ¿Es algo que yo pueda utilizar como un instrumento que uso en la casa? Un hombre, una mujer debe encaminarse en la ruta correcta. Debe ser el Espíritu Santo el que se revele a tu vida. Es el Espíritu Santo el que te encamina. Es el Espíritu Santo el que se debe posar en tu corazón. Entonces, la última pregunta. ¿Ha sido apartado, hermano y hermana? ¿Usted ha sido apartado de todo sentimiento, de toda voluntad terrenal, natural, para lo cual tú tenías esperanza, que eran las bases de tus construcciones? ¿Eso ya desapareció de ti? Desaparecieron los sentimientos, los proyectos, todo lo que tú tenías planificado, ya lo dejaste en la oración, en las manos de Dios. ¿Estás descansando en la única y perfecta voluntad de Dios? En todo, estimado oyente, en todo. Voy a poner ejemplo. Quiero tener un hijo. Descansa en la perfecta voluntad de Dios. No lo busque usted, si Dios lo permite. ¿Estás procurando un trabajo? Ora y Dios te va a abrir una puerta. ¿Estás pasando un proceso de enfermedad? Entonces dile, Señor, gracias, porque esto me ayuda a acercarme a ti. No preguntes el por qué, sino que pregunta el para qué. Que tu confianza esté desnuda ante Dios. Él tiene que conocerte íntegramente. Debe estar frente a Cristo en la obra consumada de Cristo. Esto es lo que Él quiere. La naturaleza humana debe morir y el Espíritu de Dios debe estar en nosotros mediante el lavamiento de su sangre. Aceptar a Cristo. Es mi anhelo, es mi deseo en esta mañana que el Santo Espíritu de Dios siga trabajando a través de este mensaje. Que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo y puedas llegar a comprender que debes morir para vivir para Cristo. Coloca todo en sus manos. No tengas afanes, no tengas ansiedades y dile, como dice el título de este mensaje, la necesidad del Espíritu Santo. La necesidad de que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Imagínate en Job mismo. Murió su esposa, murieron sus hijos, desapareció todo su ganado.
¿Y qué hizo? Y después llegó la enfermedad y con todo, humillado ante Dios. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Eso es lo necesario, eso es lo que da a conocer, eso es lo que reconoce un hombre, una mujer de Dios. Usted lo mira y se da cuenta que es un genuino. Usted la mira y se da cuenta que es una mujer genuina, porque hasta su apariencia externa va a mostrar que Cristo está obrando en ese corazón. Ya no contiende, ya no pelea, ya no discute, ya no trata de hacer prevalecer su argumento y sus pensamientos frente a los demás. Sobre todo en nuestra nación, que somos tan belicosos, peleadores, violentos. Porque es una raza belicosa, peleadora, violenta. Quiere siempre hacer prevalecer. Pero el que ha aceptado a Cristo, el que se convirtió a Cristo, el que entregó su vida, usted lo mira y es un ciudadano del imperio celestial. Es un ciudadano de los cielos, es una ciudadana de los cielos. Y qué gozo, qué alegría compartir, conversar las cosas de Dios. A eso te invito en esta mañana. A eso te invito en este día. A que puedas decirle: Señor, reconozco a través de tu palabra esta enseñanza y me humillo ante ti. Y reconozco que de mí nada bueno va a salir si no está tu Espíritu Santo operando en mí. Que Dios te bendiga, que puedas arrepentirte ahora, puedas llorar si estabas equivocado y mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esta hora yo te pido que tu palabra, Dios, en este momento traiga bendición a nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que usted se revele, porque usted por excelencia se revela al corazón del hombre, al corazón de la mujer, para entender el pacto de la gracia, para entender, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, para comprender que nosotros no podemos avanzar con nuestro razonamiento, con nuestra naturaleza caída, sino que es tu vida en nosotros. Levántanos, Señor, como un equipo de oración de poder, un equipo de oración en el Espíritu. Señor, que los intercesores de este ministerio puedan comprender que es tu Espíritu Santo quien nos guía en la oración, que es tu Espíritu Santo quien se mueve en nuestras vidas. Padre Celestial, trabaja en esta hora en todos los que oyen este mensaje, que no es la carrera de los ligeros, no es del que corre, sino que es de aquel que tú tienes misericordia. Dios, bendice en este momento la iglesia, bendice a todos los que escuchan este mensaje, que provoque un cambio, que provoque una transformación, y frente a toda circunstancia, cualquiera que ésta sea, que estemos viviendo, usted mediante su Espíritu Santo nos enseñe, porque siempre tú quieres enseñarnos algo con cada situación que nos toca vivir como hijos tuyos. Dios, al momento de terminar esta reunión, al momento de levantarnos de esta reunión, yo te pido que tu Espíritu Santo vaya a cada vida, sanes al enfermo, levantes al caído, que tu Espíritu Santo transforme las mentes y los corazones, y la iglesia sea restaurada, levantada y bendecida. Dios, levanto mis manos para decir que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y coloque en ti paz. Señor, despedimos este servicio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.